Bueno, dejo ese tema y doy ahora la más cordial bienvenida a mi compañera Alejandra Molina. Usted lo sabe, ella es periodista y ha cubierto de una manera exhaustiva todo lo que ocurre allá en Venezuela. Alejandra, buenas noches. Qué gusto, Leonardo, estar contigo y con todo el auditorio. Muy buenas noches. Oye, pues un día importante. Mañana esperamos que en Oslo María Corina Machado reciba el Nobel de la Paz. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia que nos escucha y ve en todo el país qué significa esto? Pues mira, hace algunos años, y de hecho lo comentaba con tu productora, tú entrevistaste a María Corina Machado hace 6 años, estábamos en el mismo programa y ella decía que la libertad de Venezuela no nada más significa la libertad de ese país sudamericano, significa un punto de inflexión para la región. Y es importante aclarar esto, y ella ha sido muy consecuente con lo que ha dicho desde esa época, hace 8 años. Importantísimo el tema de la libertad y las democracias en Latinoamérica, el que no surjan los caudillismos, esos caudillismos antiguos de principio del siglo XX, que parecen replicarse. Hablaba con el hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, tuve la oportunidad de entrevistarlo, y él hablaba de el populismo como este flagelo absoluto que está ensombreciendo las democracias en Latinoamérica. Es importantísimo que se le dé y se le reconozca a María Corina Machado el premio Nobel. Muchas personas, Leonardo, no la conocen. Ella es una mujer que su abuelo, ella venía del sector privado, su abuelo tenía una empresa cerera en Venezuela y ella no se dedicaba a la política. Comienza todo un proceso Es con una. ingeniera igual que tú, ¿no? Ella es ingeniera industrial de la Universidad Católica Andrés Bello y siempre ha tenido esta vena por el tema social. De hecho, ella crea una fundación cuando apenas estaba en la universidad, una fundación para ayudar a niños vulnerables. Una mujer que se ha dedicado al tema empresarial y que comienza a ver el autoritarismo por parte de Hugo Chávez Frías desde el principio, cuando convoca, como Hugo Chávez Frías ganó rotundamente las elecciones presidenciales, pero no ganó el Congreso. El Congreso en Venezuela era bicameral. En su momento, en 1998, no gana el Congreso y decide entonces convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en 1999 precisamente para lograr que los curules estuvieran monopolizados por el Ejecutivo y por el partido del Movimiento Quinta República, que era el partido que representaba Hugo Chávez Frías. Ella en ese momento era una nieta de empresario de una cerera y comienza a ver entonces esta vena autoritaria de Hugo Chávez Frías y a partir de 2002, y muchos recordarán este evento porque Hugo Chávez en cadena nacional comienza a despedir a altos funcionarios de la petrolera, de la estatal PDVSA, que llegó a ser la segunda petrolera del mundo, una petrolera de excelencia. Pero él veía que no podía tener una chequera en blanco, que era esa empresa estatal, el PDVSA, y entonces comienza a despedir una posición importante porque llamaron a un paro nacional y decían que estaban ellos saboteando la producción de petróleo y por eso los despedía. En ese momento se convoca, la Confederación de Trabajadores de Venezuela convoca a una marcha nacional y marcha hacia Miraflores, que sería el equivalente a Palacio Nacional aquí en México, para sacar al dictador Hugo Chávez Frías. Y en ese momento pues hubo asesinatos, hubo francotiradores, hubo, y sabemos, el día fatídico, el 11 de abril, cuando los dispararon en Puente Llaguno, afectos al régimen de Hugo Chávez Frías. Y es en 2002, en ese momento, que la frustración, y nació de la frustración y de esta vena autoritaria que veía María Corina Machado, decide crear Súmate. Súmate es una organización que nace de la sociedad civil Mm. para garantizar la transparencia en las elecciones y para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Que esa Han fue, sido. Alejandra, como la clave de su legitimidad. Recordamos las elecciones de verano del año anterior, donde ella logró demostrar con su movimiento que en este caso, madurismo, está basado en el fraude electoral, Alejandra. Han sido muchos años y no es una improvisada María Corina Machado y se lo quiero comentar a tu auditorio para quienes no la conocen. Y muchos años de aprendizaje porque en 2004 ella con Súmate
ella activa el referéndum revocatorio precisamente para revocar, valga la redundancia, a Hugo Chávez Frías. Lo pierde en ese momento, pero sabemos que el chavismo ha hecho trampa en las elecciones durante mucho tiempo. En 2007, nuevamente, es la primera vez que los estudiantes logran hacer un movimiento nacional que no es un movimiento apartidista, que surge un poco como en México, diríamos, la generación Z, con esta frustración de la juventud venezolana de decir, no tenemos un futuro y no vemos para dónde vamos. Estos estudiantes se movilizan y súmate es una clave, es clave en estas elecciones de 2007, donde por primera vez, y vemos declaraciones donde Hugo Chávez estaba furioso porque había perdido las elecciones por primera vez de esta modificación que quería hacer a la Constitución. Gana el no, Oye, gana el no. cualquiera se mete con una ingeniera, además ha sido una mujer muy valiente. Hay un momento en el cual no sé cuál es el año, seguramente tú lo tienes presente, cuando le dice a Hugo Chávez, ustedes están robando las propiedades de los venezolanos, y él le dice, águila no debate con mosca, hay que ver mañana que recibe el premio Nobel en precisamente Oslo, quién es el águila y quién es la mosca, Alejandra. Uno tiene mucho que perder cuando subestima al enemigo, y eso fue lo que hizo Hugo Chávez Frías, primero con una mujer, era profundamente machista, y segundo, pues ve que ella no es para él políticamente, no es una persona de trayectoria política. Dice, no es usted de mi peso, ¿no? Usted no debate conmigo. Exactamente. Ella no tenía un capital político importante en ese momento como lo tenía Hugo Chávez Frías, ciertamente, pero además era mujer. Y para él dice, esta mujer a mí no me va a hacer absolutamente nada. Eso ocurre en 2010 y tienes tú, Leonardo, gran memoria, porque ella logra con la Mesa de la Unidad Democrática, con esa plataforma, llega a tener un curul en la Asamblea Nacional. Y es allí cuando Chávez, en 2005, comienza las expropiaciones. Y pasan 5 años para que María Corina finalmente ejerza la política como tal y como todos la conocemos y logre un curul en la Asamblea. Y es allí cuando le dice a Hugo Chávez Frías, presidente, expropiar es robar. Esa gran frase que marcó la carrera política de María Corina cuando apenas comenzaba, ya tenía 42 años. Entonces, sí ha sido una lucha muy larga. Una mujer que pudo haberse ido del país, una mujer que es acomodada económicamente, digamos, porque su abuelo tenía inversiones y tenía Alejandra, déjame poner una brevísima pausa, me va a sonar la campana. Regreso contigo, te retengo 3 minutos más. Aquí estaré. Volvemos. Estamos en enlace con Alejandra Molina, pendientes de que mañana se le entregue el premio Nobel a María Corina Machado, el premio Nobel de la Paz. María Corina Machado, Alejandra, ha tenido, nos decías, una mujer que tenía recursos, una ingeniera, que pudo haber tenido una vida completamente diferente, pero decidió enfrentar efectivamente a la dictadura, una dictadura además criminal allá en Venezuela. Ella, pues en todo el año no la hemos visto, ¿no? Vive literalmente escondida. Alejandra. Así es, más de un año ella ha vivido en la clandestinidad, ha tenido que hacerlo por un régimen que, como bien lo comentas, un régimen criminal, atroz, brutal, represor, asesino, y pues me quedo sin adjetivos. Realmente nadie es capaz de entender la dimensión de lo que logra Hugo Chávez en Venezuela a partir de un resentimiento brutal en contra de los Estados Unidos y un resentimiento brutal porque no pertenecía a nada, ¿no? Ella tiene más de un año y unos meses en la clandestinidad y estamos esperando que llegue a Oslo. Aún no se tiene información si ha llegado o no. Sabemos que se canceló la rueda de prensa que estaba pautada frente a cientos de periodistas. Estaba pautada el día de hoy. Hoy la Marcha de las Luces era muy importante porque el laureado pues, se dirige a todas esas personas que marchan desde el centro del Premio Nobel hacia el hotel donde se queda tradicionalmente el laureado. Ella no ha llegado, o por lo menos no se conoce. Llegó el hijo, vi, ¿no? Y varios de los parientes. Llegó el hijo y varios de los parientes, pero ella no sabemos. Y como tú dices, se canceló la rueda de prensa. Sí, está Ana Corina Sosa, está Ricardo, está su hermana también, está allí. Su mamá ha dado declaraciones, pero bueno, estamos esperando. Entendemos perfectamente que una persona que vive en la clandestinidad, ejecutar una salida
de la dictadura es bien complicado, lo sabe perfectamente su mano derecha, que es Pedro Urruchurtu, que sacan a la mamá de María Corina y sacan a estas 4 personas que son parte de su equipo fundamental, que estaban resguardados en la Embajada de Brasil, y es una operación de una precisión impresionante, al punto que muchos dicen que, incluso yo creo que hasta el Pedro Urruchurtu lo ha dicho, pues que se haría una serie de Netflix, ¿no? Cuando se sepa cómo fue que Claro, ellos salieron. claro que lo Probablemente sería, María pero Corina tenga que pasar por eso. no ¿Cómo? le, no le pueden dar ninguna pista, ¿no? Al régimen autoritario, si No salió lo por pueden. Colombia, si salió por una isla, en fin, no le puede dar Claro. absolutamente ninguna pista. Pero a mí me impresiona mucho cuando oigo a esa mujer, no solo su trayectoria como opositora, la racionalidad con la que ha enfrentado al régimen autoritario, un mensaje de paz, diciendo, yo le voy a demostrar que su base electoral es una base comprada o fraudulenta. Y lo logró con las elecciones del 24. Una mujer que tampoco se mostró, Alejandra, aferrada al poder, porque cuando le hicieron todas las perrerías de usted no va a ser la candidata, ella abdicó en favor de Edmundo González, diciendo aquí el tema es que se libere Venezuela. Y la otra que a mí me llega mucho al alma es esta parte como maternal que tiene ella, diciendo, 1/3 de los venezolanos ha tenido que salirse a buscar la vida a otras partes del mundo. Una tragedia de esas dimensiones, hace muchos años que no la veía en la humanidad, Alejandra. Leonardo, mencionas algo clave. Se juntaron 3 factores fundamentales para que se lograra ganar las elecciones en 2024 con todo en contra, con este régimen que tiene todos los poderes y con este régimen asesino. Se junta el hecho de la desilusión popular, esa idea que le había vendido Hugo Chávez Frías, que el problema de Venezuela eran los ricos, eran los empresarios, era la burguesía, eran los escuálidos, como decía él, y que los pobres eran el pueblo, y que primero el pueblo, y que el pueblo sabio. Se fue desmoronando ese discurso porque la gente veía la realidad. Una economía que prácticamente se desmoronaba porque no había respeto al Estado de Derecho, no había respeto a la inversión privada, a la inversión En extranjera. 26 años se han cepillado el 90% del PIB. Mira que hay que esmerarse, Impresionante. ¿eh? Impresionante. Entonces, hay una desilusión importante. Luego, hay como bien lo comentas, las madres, y de hecho, María Corina une a Venezuela, y el discurso parte de esa madre que ha perdido a su hijo, que lo ha perdido o a manos de la represión, porque dicen, yo no voté por esto, porque ellos nacieron en dictadura, pero los mata el régimen o los tortura, los pone presos, o los que huyen por el Darién, que también el crimen organizado los mata, los viola, los desaparece, o los que huyen para buscar una vida mejor y ya no pueden regresar por ser opositores al régimen. Y ella une a todas las madres venezolanas y dicen, porque nuestros hijos regresen a nuestro país, porque nuestras familias regresen a nuestro país. Ha sido muy duro, Leonardo, para Venezuela, para los venezolanos, perder a su familia, no poderlos ver otra vez. Muchos no tienen los recursos para viajar. Unos se van a Argentina, otros se van a Colombia, otros como pueden llegan a México, o llegan a Perú, o llegan a Chile, para ser despreciados, muchos de ellos, por la ignorancia de población, de algunos Sí, los ciudadanos empiezan a que no estigmatizar. entienden la Oye, dimensión del problema. cuando es gente ¿Cómo? que ha tenido que salir de su país, no por otra cosa, sino porque la vida ahí es absolutamente tremenda. Hoy oí a mi amigo Marcel Granier diciendo que a pesar de todo él es optimista, que este premio Nobel puede precipitar las cosas y hacer un cambio en Venezuela. Tú, Alejandra Molina, ¿ese optimismo lo compartes? Yo coincido, pero tengo los pies en la tierra, Leonardo, y ha sido mucha desilusión tras desilusión durante 26 años. Entendemos que hay 2 potencias, y de hecho lo dijo María Corina en la entrevista que le hiciste y le hicimos juntos hace unos 6 años atrás. Ella decía, no, claro que hay intervención extranjera. Está China, está Rusia, están incluso Irán, líderes ¿no? de Ujú. Hezbollah, Irán, exactamente, e incluso de Hamas. Y ella lo comenta, sí hay una intervención extranjera en Venezuela. Venezuela no se trata nada más de un poder fáctico, opresor y un régimen criminal, y de un pueblo oprimido.
Venezuela se trata de una lucha de poderes entre potencias. Entonces estamos hablando, ¿qué habrá negociado Donald Trump con Putin en Alaska? No lo sabemos. Muy probablemente habrá negociado Donetsk y Lugansk a cambio de tener una geopolítica organizada en su región, con sus vecinos en Latinoamérica. No lo sabemos. No sabemos si negoció entonces Crimea, Donetsk y Lugansk por Venezuela, o no sabemos si Putin se echa para atrás, porque sabemos, como otras personas que conocemos, que no cumple sus promesas. Entonces, una cosa es lo que hayan pactado en Alaska y otra cosa es cómo se van desarrollando los acontecimientos y qué va a decidir Putin en los próximos días, ¿no? Pues, El tema de China, el tema de Taiwán también mm, juegan aquí de manera importante en la libertad de Venezuela. Entonces son muchos factores, Leonardo, son 26 años y quiero pensar que el tema del Premio Nobel de la Paz le da visibilidad y de hecho decía el comité, cuando ella dice yo no me lo merezco, dice es que hay que visibilizar ante un régimen opresor la lucha de aquellos que defienden la libertad. Y eso lo ha logrado María Corina Machado y eso lo ha logrado el pueblo venezolano, que se visibilice. No recuerdo, la verdad, y puede ser, y perdón mi ignorancia, que haya habido tanta visibilidad de un premio Nobel de la Paz en los últimos años, por lo menos. No lo recuerdo como hoy con María Corina Machado. no, ni Obama lo logró. Y bueno, pues así están las cosas. Te dejo porque sé que tienes un día tremendo mañana. Esperamos, por supuesto, las transmisiones. Tenemos un día tremendo mañana. Bueno, pues ya nos veremos ahí en pantalla. Cuídate mucho. Un abrazo. Claro que sí. Y Un abrazo lo muy mejor. fuerte y viva la libertad. Y bueno, pues viva la libertad, ahí lo tienen.